ayuda económica para las construcciones. Hoy no se hará el vaciado, sino hasta la semana entrante. Tuvimos dificultades. Invito a las muchachas de 12 a 18 años, anímense a entregarse a Dios, comuníquense con nosotros. Para que puedan estudiar, se requiere mucho estudio. Y de eso les voy a hablar. Celebramos hoy a un fundador que no es doctor de la Iglesia, pero en la liturgia tradicional se le aplica la primera lectura que se utiliza para los doctores de la Iglesia, por la doctrina. Se trata de Santo Domingo de Guzmán. Y estamos en una tierra evangelizada por los franciscanos y los dominicos. De manera que hoy es fiesta. La frontera de la Baja California tradicional y de la Alta California, no me refiero a la división política que fue hecha por el Tratado de Guadalupe Hidalgo entre Estados Unidos, el invasor, y México, el perdedor, ¿verdad? No, sino a la tradicional. Era la atención espiritual, diríamos parroquial, de los franciscanos, que tenían aquí dos misiones en el norte. La primera misión era San Diego, que le dio nombres franciscanos a nuestras regiones. San Isidro es el nombre de Tijuana. San Isidro es la sierra gigantesca que está aquí en la mera frontera. San Isidro es Valle Redondo, pregunten a la gente vieja, se llama San Isidro. Y luego seguimos hasta San Antonio de los Buenos, en el cañón de San Antonio, el monte San Antonio, donde está la televisión, es San Antonio de Padua, santo franciscano. Y si caminamos un poquito más, vamos a encontrar hacia el oriente la misión de Santa Isabel en Cuyamaca, en Estados Unidos. Pero pasando la frontera, tenemos, o mejor dicho, en la mera frontera, Jacumba, el ejido Jacomé, y un rancho todavía antiguo, el Jacomín, era la estación de Santiago Apóstol. Santiago es San Diego, es lo mismo, que es Jacome, Jacomín, Jacumba, ¿verdad? Y los dominicos, la última frontera hacia el norte de los dominicos es Nuestra Señora del Rosario, Rosarito. Es una advocación típicamente dominica. Viva María, viva el Rosario, viva Santo Domingo que lo ha fundado. Rosarito ya era la Baja California y la frontera era el arroyo de lo que ahora se llama la Cuesta Blanca. Y por Cueros de Venado, ahora donde está el Boulevard 2000, poquitito más al sur hay un lugar que se llama Santo Domingo, el rancho Santo Domingo, donde hacen fiestas ahí los rancheros, ¿verdad? Carreras de caballos, Santo Domingo. Y si seguimos hacia el oriente, donde está Tecate, donde está el Hongo, ahí hay un camino real que viene de la misión de Santa Isabel y va, pues sigue hasta La Paz, ¿verdad? Pero pasa y llega a un lugarcito que se llama Santa Catarina. Es dominica. Santa Catarina de Siena era dominica. Y ya sigue la misión de San Pedro Mártir y todo, que son advocaciones dominicas. Entonces, mis hermanos, estamos en tierra de fiesta hoy. ¿Qué celebramos en Santo Domingo? ¿Cuál es el lema de los dominicos?
contemplata alis tradere, entregar a los demás las cosas contempladas, que nosotros primero en la oración, en la contemplación amorosa de Dios, las digerimos, las gustamos, nos nutrimos de esa doctrina divina, doctrina sagrada, y luego las predicamos. Las dos órdenes, los franciscanos y los dominicos, tomaron un nombre que no se usaba mucho, Antiguamente los religiosos, los que se consagraban a Dios, se llamaban monjes y tenían un título, Dominus, Dom, todavía se usa para los benedictinos, Dom, el señor fulano de tal, ¿verdad? O sea, no tenían título. Los franciscanos y los dominicos cambiaron la consagración a Dios. Ahora ya no será trabajar con las manos y la oración. Ora et labora es el lema de Santo Domingo. Ya no. Ahora vamos a pedir, a mendigar, manu dicere. Con la mano te estoy pidiendo, dame tú, para yo poderme dedicar a Dios y a la salvación de las almas. Y entonces son órdenes mendicantes, que no trabajan el suelo, que no tienen vacas, que no tienen tierras, que no hacen la agricultura ni la ganadería, la pobreza, y que están más libres para ir de un lado a otro. Por ejemplo, San Francisco de Asís, él personalmente fue a Tierra Santa, fue a Egipto a convertir a los musulmanes, habló con el sultán de Egipto y lo corrió, porque si te sigo yendo me voy a convertir en cristiano, vete de aquí, y lo mandó con los soldados, ¿verdad? Pero no lo mató, y permitió que los franciscanos estuvieran en Tierra Santa hasta el día de hoy. Ha habido miles de mártires franciscanos, pero se han quedado en el Monte Sión, en el Santo Sepulcro. Yo fui huésped de ellos ahí por 3 meses y medio. ¿Y los dominicos qué? Predicar la sana doctrina, la santa doctrina, repito. Tenemos un Santo Tomás de Aquino, el genio más grande de la historia. Murió a los 51 años, me parece, pero escribió maravillas, doctrina común para todos, no es nomás de los dominicos, por eso se llama el doctor común. Doctrina angelical, como que Dios le iluminó el entendimiento en todo lo que escribió, por eso se llama el doctor angélico. Y un sentido común maravilloso que encuentra un paralelo únicamente en otro genio de 1000 años antes, Aristóteles. Aristóteles y Santo Tomás, decimos en México, ahí se dan los dos. Uno pagano, 300 años antes de Cristo, el otro cristiano, enamorado de Dios. Y Santo Tomás de Aquino, fue posible que existiera
gracias a su fundador, Santo Domingo de Guzmán, español, que combatió los herejes. ¿Cuál fue el método de este santo? Los herejes son muy listos, vienen del demonio, están hechos para arruinar la Santa Madre Iglesia Católica. ¿Y cómo le hacen? ¿Cómo le hacían en aquel tiempo? Aparentaban la santidad, ayunaban los herejes, hacían penitencias, rezaban y difundían su veneno. Como el día de hoy, ¿Cuántos andan por ahí muy santitos, que tienen apariciones, que Dios les habla, que miran a la Virgen, que hacen grandes ayunos, penitencias, se tiran en el suelo, pero echan su veneno contra lo que nos han enseñado nuestros mayores. ¿Cuál fue el método entonces que hizo Santo Domingo? Ellos ayunan, nosotros vamos a ayunar más. Ellos hacen oración, nosotros vamos a hacer más oración. Ellos hacen penitencia, mortificación, nosotros vamos a hacer más penitencia que ellos. Y así pudo combatir las herejías con la doctrina bien fundamentada, dando razones, el porqué, causas, motivos, la historia, para que se entendiera. Miren, yo también soy fundador y a veces que ando muerto, que tuve que ir, por decirlo así, a Los Ángeles, a la sierra, hubo momentos en que iba yo a la sierra tempranísimo, me iba luego a Los Ángeles y otra vez regresaba a la sierra y ya venía para acá. Rezaba pues lo que tiene que rezar un sacerdote en el camino, o me rezaban si yo iba manejando. Y le decía a Dios, Dios mío, no pude estar mi hora santa de 60 minutos ahí recogidito como muchos de ustedes, ¿verdad? No pude, Señor, pero mis monjitas sí pudieron. Tómamelo en cuenta a mí, por favor, porque yo les doy de comer, porque yo las fundé. Los méritos que ellas ganan, pásame un cachito a mí también, ¿verdad? Y así, Santo Domingo de Guzmán no escribió muchos tratados, pero todo lo que escribió Santo Tomás se le debe a su fundador, ¿sí o no? Sí. Es lo mismo, hijos. El día de hoy posibilitemos que haya grandes santos y grandes santas. Por el momento los hombres pues han fallado rotundamente en el estudio, en el carácter. Ya vendrán otros que apenas van a nacer. Si los papás no les impiden la vocación, ¿verdad? Y ellos harán grandes cosas. Ayudemos en este momento a las religiosas que se están preparando para ser doctoras de la Iglesia. Dice San Pablo, fíjense bien, contra la falsa humildad de tantos, ay, humilde, 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 pero cuando sacan las uñas, ¿cuál humilde? Yo recuerdo a mis compañeros, hablábamos a veces, oye, ¿tú qué quieres? No, yo quiero ser un señor cura de campaña. Hay un libro que dice
Bernanos, no está muy bien hecho, pero habla de un cura de campaña, del campo, ¿verdad? Yo quiero ser un padrecito olvidado allá en el último rincón, todos humildes, ¿no? Y yo respondía, yo quiero ser papa. Escándalo de todos, ¿no? Y yo les decía, yo me estoy preparando con todo mi esfuerzo, con todo mi amor a la iglesia, como si yo, fíjense, como si yo fuera a ser el próximo papa. Así decía yo desde entonces, ¿no? Y me tomaban a vacilar, el soberbio, el orgulloso, el creído, me decían. Bueno, pero yo me metí a estudiar, me metí a estudiar. Y ellos, como no querían ser papas, no estudiaban. Y vámonos a la cerveza, y vámonos al cine, y vámonos por todos lados. ¿Y cuál fue el fruto? La destrucción de la iglesia. ¿Qué dice San Pablo? Por ahí búsquenle. Qui episcopatum desiderat, bonum opus desiderat. El que desea ser obispo, desea una cosa buena. Ta, 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 ta. Entonces San Pablo está equivocado. No. San Pablo invita a los consagrados a Dios a que estudien. El día de hoy se habla mucho y hay sínodos y todo lo que ustedes quieran de que la mujer debe ser sacerdotisa, que la mujer debe estar encaramada aquí en el altar. Y la cosa está grave, porque esa es una herejía terrible, Pero ahí anda, perdónenme, el viejerío encaramado en el altar, mujeres que quieren predicar, mujeres que se ponen los ornamentos del Padre, mujeres que dan la comunión, mujeres, pero ni una estudia. Pregúntale si sabe lo que manda el Concilio Ecuménico Vaticano II para los futuros sacerdotes, para los seminaristas, que sepan latín, griego, hebreo y arameo. Comencemos por eso. No, pues yo nomás totonaca. Pero bien que quieres estar encaramada en el altar, ¿verdad? No, mis hermanos, es el estudio. Y por eso les pido sus oraciones por mis religiosas, que no pretenden encaramarse al altar, que no pretenden ser sacerdotisas ni vestirse como sacerdote, pero sí pretenden el conocimiento de los sacerdotes. Ahora ya no se impide a la mujer el estudio. Y leyendo la historia, hay un ejemplo de unas mujeres nobles, bienhechoras, de un santo, doctor de la iglesia, padre de la iglesia, de San Jerónimo. Esas mujeres se hicieron religiosas y fundaron un monasterio en Belén, allá en Palestina, en Tierra Santa. Y ellas se pusieron a estudiar. Latín era su lengua. Griego, hebreo y arameo está consignado en la historia. Son las religiosas jerónimas que han perseverado, existen todavía, aquí hay en Ensenada, pero ya no con ese empuje. Hubo una famosísima que sale en los billetes mexicanos, en las monedas mexicanas, una monja. ¿Cómo? Si México es un país anticlerical, anticatólico, el gobierno siempre ha sido, y pone una monja en las monedas. ¿Cuál es? ¿Quién es?
Sor Juana Inés de la Cruz era monjita jerónima. Y en el dibujo que venía en los billetes, ya no sé si sigan todavía, venía un cuadro donde se ve ella con libros gigantescos. Y ahí viene San Isidoro de Sevilla, y ahí viene las obras de San Jerónimo, que escribió muchísimas. Entonces, la mujer ahora sí puede estudiar. ¿Qué tuvo que hacer Sor Juana Inés de la Cruz para ir a la universidad? ¿Sí saben? Se disfrazó de hombre para que la admitieran en la universidad. Hoy no. No necesitan disfrazarse de hombre. Necesitan ponerse a estudiar duro y duro y duro. El día de ayer vieron a su madre superiora preparar clases, ¿sí o no? Ahí estuvo la madre superiora. No se movió de su silla. Y pregunte, me da una lata terrible, ya no la aguanto a veces, pero me da un gusto enorme que pregunta, no se queda con ninguna duda. ¿Qué significa? Está ahorita terminando pues el primer capítulo de San Mateo, preparando las clases para sus alumnas. De un modo que es nuestro, lo inventamos nosotros. Unas columnas que se escriben en páginas, se fotocopian muchas, para cada frase de latín, de griego, de hebreo, de siriaco, de copto, de árabe, y ahí se pone el sujeto en caso nominativo, la conjunción que une esa frase con las anteriores. Luego se pone el verbo, el complemento nominal. Y María era virgen, por ejemplo, ¿verdad? Luego se pone una columna del complemento directo. Y José no conoció a María. Y una de complemento indirecto. Cristo dio las llaves a Pedro. Y otra columna con el complemento circunstancial. Y esto sucedió en Caná de Galilea. Y a fuerzas tienen que entender, porque lo tienen que escribir. Y en esos alfabetos que parecen patas de mosca, ¿verdad? Si ustedes vean cómo escriben ellas, de español también, pero es una maravilla. Eso hizo Santo Domingo. Abrió un camino nuevo de estudio para los monjes, que se llamaron de aquí en adelante frailes, y que eran movibles, itinerantes, peregrinantes, y son los que evangelizaron América, Asia, África. No fueron los monjes benedictinos, no. Ellos pues estaban en clausura, cultivando la tierra, ordeñando las vacas y copiando libros. Claro que estudiaban, pero no es lo mismo copiar libros a ponerse a estudiar para predicar contra los errores de los paganos y de los herejes. Por eso el día de hoy es fiesta. Celebramos nuestro patrono territorial de esta región, Santo Domingo de Guzmán. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dominus vobis.